Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos presentamos en sus casas y les damos las gracias porque quieren contactar con nosotros y acompañarnos durante estos próximos 30 minutos en una nueva edición de este programa Vidas con Luz, que es una aventura que llevamos con ustedes. Hoy un nuevo invitado, un nuevo personaje que nos va a remitir esa luz interior que lleva. Hoy tenemos un invitado que lleva entre nosotros 14 años, pero que nació hace algún año más. Lo vamos a conocer enseguida. Jesús Goñi. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Jesús, hermano de San Juan de Dios. Exacto. Hermano de San Juan de Dios y nacido en... Nacido en Pamplona. En Pamplona, Navarrico. Exacto. Muy bien. Pues antes de hablar de Jesús, vamos a hablar de San Juan de Dios, porque hay gente que no le ha oído hablar, sabe poco de San Juan de Dios. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? San Juan de Dios nació en Portugal. Tenía 8 años cuando pasó por allí un sacerdote y pidió para dormir en la casa de los padres de San Juan de Dios. Durmió allí y por la mañana desapareció el padre que llevando al niño a San Juan de Dios, que llevó a Oropesa, a Toledo. O sea que San Juan de Dios sale teniendo nada más 8 años. El mayoral, que era el mayordomo del conde de Oropesa, lo recoge como hijo y está con él muchos años y hace el oficio de pastor. Pero sucede que el rey Luis de Francia ataca a Fuenterrabía y la conquista. Cuando se está preparando para conquistar Pamplona, entonces se pone en movimiento las tropas de España y en ella se alista San Juan de Dios. O sea que de pastor pasa a soldado. Allí tiene un grave percance, que sale con una caballería que había conquistado a los franceses, no lleva las cuerdas para conducir el animal, y se desboca y San Juan de Dios cae. Queda sin conocimiento hasta que recobra y poco a poco vuelve desde el campamento. Allí pasa unos días y después le sucede que lo encomiendan que guarde un balijo de cosas que habían quitado al enemigo. Y sucede que desaparece por la noche. El capitán general se enfada mucho. Reparte todo lo que le habían dicho que guardara. Exacto, un botín de guerra. Desaparece y el juicio supremísimo que tiene el militar le condena a muerte. Estaba condenado a la muerte cuando viene un personaje muy importante, de mayor influencia, y conmuta la pena de muerte, que va a ser ahorcado por despedido del ejército. Lo despide y vuelve otra vez a la casa del mayoral. Está otros años y otra vez a la guerra. Entonces que va a Venecia, que Solimán quería conquistar Venecia y Carlos V y sus tropas van a la guerra, pero esta no se entabla porque Solimán Magnífico ve la situación que en peores condiciones veía que no podía ganar, entonces se retira. San Juan de Dios regresa por mar, regresa hasta La Coruña. Estando en La Coruña después de tantos años sin ver a la familia, quiere ver a sus padres y entonces va a Portugal, al Nuevo Porto, donde él nació. No encuentra a nadie y de allí ya va a Sevilla y hace de pastor. De Sevilla pasa a Marruecos, que la ciudad estaban en obras, y pasó una temporada hasta que un compañero suyo, para mejorar su situación económica, pasa de cristiano a musulmán. Esto le afectó mucho a San Juan de Dios, habla con un padre franciscano y le aconseja que deje donde está y que regrese a España. Él regresa a España y entonces hace el oficio de librero. Estando vendiendo libros que se dirigía desde Sevilla, de Gibraltar, hacia Granada, en el camino encuentra un niño pequeño, lo coge a hombros y cuando Juan de Dios va a ver una fuente, el niño dice: Juan de Dios, Granada será tu cruz. Y ya Juan de Dios y así se dirige a Granada. Estando en Granada, oye que va a haber un gran padre, viene para predicar, San Juan de Ávila, quiere escucharle, asiste al sermón y el sermón se convierte, Dios le ilumina y entonces sale como un loco por sus pecados. De manera que la gente lo toma como loco y lo llevan al hospital. En el hospital lo tratan como si estaba en aquella época, azotes de agua, y él piensa, dice: Dios quiera que un día Dios me dé un hospital para tratar a mis hermanos como deben ser tratados. Sale del hospital y empieza una nueva vida. De manera que se compadece la gente que está en la calle, coge los
que no tienen casa y los lleva a un portal de una familia. Así está unos días, la familia está allá, le pone impedimento, pues ya no tenía sitio donde albergar tanta gente que cogía. Entonces alquila una casa. En una casa es el primer hospital que hace, pero son tantos los que acuden que tiene que investir. Entonces el segundo hospital lo hace subiendo a la Cuesta Gómez, exactamente poco antes de llegar a Granada, donde está la puerta principal de subir a la Alhambra. Allí está unos años, ahí hace todo su trabajo. Estando allí, el Hospital Real tiene un incendio. Juan de Dios va a apagar el incendio, saca a todos los enfermos, y una cosa milagrosa, que estando tanto tiempo, él salió indemne. Por eso los bomberos es el patrono de los bomberos. El cuerpo de bomberos. Sí. Lo hacía todo mucho trabajo, tenía que llevar la ropa a lavarla. En una ocasión baja al río Genil a lavar la ropa y un muchacho cae al mar, cae al río. Juan de Dios se tira para salvarlo y coge una enfermedad grave. Está postrado en el hospital, entonces una familia muy importante la lleva para cuidarlo en su casa. Está allí unos días y Juan de Dios ve que va a venir la hora de su muerte. El señor obispo le va a ver, le consuela y le dice: ¿qué penas tiene? Dice: tengo 3 penas. La primera, una vez correspondiendo al Señor. Segunda pena, tenía un libro donde tenía las cuentas y estas son medios. Y tercera pena, ¿quién cuidará de los enfermos? Y el señor obispo le dice que... ¿Quién cuidará de los enfermos? Exacto. El señor obispo dice: no tengas problema, Dios es misericordioso y Dios te está esperando. En cuanto a las cuentas pendientes, yo me acuerdo, el hospital nosotros lo atendremos. Y Juan de Dios muere de rodillas. Él no dejó fundada ninguna letra en cuanto a sus seguidores, o sea, como fundar una orden, sino que son los discípulos que tiene los que continúan la obra. O sea que, y estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Sí, exacto. O sea, 500 años. Sí, 500 años. Pasados 500 años. Pasados 500 años. Entonces, a él le debe su conversión a esta gran predicación del Santo de Ávila, de San Juan de Ávila, que estamos celebrando ahora también, todo este centenario, y el doctorado por el doctorado de la Iglesia, ¿no? Doctor de la Iglesia Universal. Así que después ayudó también a la construcción del hospital. Fue su director espiritual y también fue el que recomendaba a gente que pudiesen ayudar a Juan de Dios a hacer el hospital y el trabajo que tenía. ¿Y cómo llega Jesús Goñi a conocer los hermanos de San Juan de Dios y cómo es la vocación en este carisma? Bueno, mire, soy el más pequeño de 8 hermanos. Mi madre tuvo 8 partos, pero 9 hijos. Yo soy el último y soy gemelo. O sea, mi hermano falleció cuando tenía 1 año y todos tenemos el nombre del santo del día. Y yo, por nacer en Navidad, o sea, el día 24, yo me llamo Jesús María y mi hermana se llama María Jesús. Pues bien, la hermana mayor, cuando llega esta edad de trabajar, marcha a San Sebastián y se pone a trabajar en San Sebastián. Está allí unos años, se casa, pero resulta que el 3er año está casada, el marido, que era albañil, tiene un accidente y muere. Al quedar viuda, regresa a casa. La otra hermana que le sigue ya está en trabajar y entra al seminario Conciliar de Pamplona para trabajar con las religiosas que llevaban el seminario, llevan la limpieza, la cocina, todo lo necesario en la servicio. Casa. Pues una chica buena, la cogen y la mandan a Madrid al noviciado de ellas. Han pasado 2 años y la hermana más pequeña sigue el camino de la mayor. O sea, también las monjas la aceptan como novicia de ellas. Y justo han pasado 2 años cuando otra hermana sigue el mismo camino. O sea, que las 3 hermanas se hicieron franciscanas y Nuestra Señora de buen consejo. Y si conocen también, tengo hermano Juan, no sabíamos nada acerca de su vocación, porque nunca manifestó su inclinación hacia la vida religiosa. Cuando un día a la madre, él era muy buen carpintero, dice: madre, prepáreme la ropa que voy a trabajar afuera, voy a estar unos días fuera. Y mi madre preparó ropa como hacía usual cuando salía una semana fuera. Exacto. Y mi hermano sale y por la tarde un padre Paul, nosotros parecemos a los padres Paul en la parroquia, baja un sacerdote y dice: señora Eusebia, es el nombre de mi madre, le dice: vengo a comunicarle que su hijo se ha ido religioso. No, dice: mi hijo me ha dicho que se marchaba para trabajar y yo le preparo la ropa para 3 días. No, señor Eusebia, mire, entonces tú le dejas una carta.
Exactamente, mira, y estaba la carta que le había dejado. Yo en aquel momento no me enteré, ¿verdad? Pero a la tarde, hacia las 6, llega mi padre y mi madre, nada más oí el ruido de la puerta, se pone a llorar fuertemente. Yo que llora la madre, pues yo lloro con la madre. Entra mi padre y dice, ¿qué pasa? ¿Qué se ha muerto? ¿Qué ha ocurrido? Ahí Tomás. Mi madre siempre llama a su marido como Tomás. Dice que nuestro hijo Juan se ha metido en el curso de San Juan de Dios. Y por eso lloras, dice, bendito sea Dios. Si Dios lo quiere para sí. Yo estaba de ella, si quiere ser religioso, tiene la puerta abierta. Y aquello se me quedó en la cabeza. ¿Qué edad tenía entonces? Yo tenía 14 años. 14 años. Sí. Si quiere ser, que lo sea, ¿no? Sí, una invitación de tu padre. Ya me abrió la puerta. A los 14 meses de esto, con mi madre, era un primer viernes, tengo todo grabado en la mente, el día fuimos a misa, que era el primer viernes, a las 3 de la tarde bajamos a la estación, donde nos esperaba un hermano de San Juan de Dios, que había 3 jóvenes como yo, que también querían ser religiosos. Vamos a la escuela que estaba en Carabanchel, en la casa Instituto San José, que es la casa donde estuvo Benedicto XVI cuando estuvo con los jóvenes. En el centro de atención especial que visitó la tarde. Exacto, el sábado. Porque esa casa no es de la iglesia. La iglesia es el cardenal actual, que es un hombre de la iglesia. Pues, aquí me llevó el Papa, que más que a una casa suya. Y por ese motivo por el cual el Papa estuvo visitando nuestra casa. Yo estuve allí hasta que cumplí los 17 años, puesto que antes de 17 años no me permitían hacer la profesión. Cumplo 17 años y me traslado a Barcelona. Hago el puesto de entrado, estoy el tiempo requerido, y de allí me marcho al noviciado, que está en Calafell. En Calafell exactamente paso un año. El hábito me pone el día 7 de marzo del 53 y el día 8 de marzo, pero con un de 54 hago la profesión. Obediencia, pobreza, castidad, y tenemos nosotros un voto específico, que es el voto de hospitalidad. Hospitalidad. Pobreza, castidad, obediencia y de hospitalidad. Que nos completemos, incluso con prácticos de muerte, a asistir a los enfermos. Bien, como había costumbre nada más profesar, nos trasladan de casa. Vamos a San Maudelio de Llobregat, que es la casa donde había hecho ya el aspirantado. Profesé con 4 hermanos más, 3 hermanos más, que éramos los 4 navarros. Bien, llegamos el 8 para la tarde y el día 9 la casa, nuestros familiares lo llevan a Montserrat para que viesen el monasterio, viesen las montañas. Muy bien. Regresan al día siguiente, el día 10. Aperitividamos, la Sagrada Familia, al puerto y demás de Pamplona. Y el día 11 regresan ya los familiares, cada uno a su casa, obviamente los regresan a... Habían estado 3 o 4 días acompañando a los 3 días de a los que acababan de profesar. Exacto. Y ya el día 11, trabajó por la mañana, pero yo que me vecino, pero después de comer, el supe, hermano, dice, hoy no vaya a trabajar, que esta noche tiene que estar de sereno hasta el pabellón. Y ese día yo por la noche voy a las 9 de la noche al pabellón donde tenía que pernoctar toda la noche hasta el servicio. Y hoy el hermano me enseña el cuaderno, incidencias, y dice, mira, el enfermo de la cama tal, hay que levantarlo para orinar, despertar, y el enfermo de la cama tal, está grave. Y digo, ¿qué crees? Está todo hecho, está todo en manos de Dios. Yo me paso la noche, cada media hora visitando uno al otro, y aquella noche no sucede nada. Al día siguiente, entro lo mío, pero el enfermo seguía con vida. Hago cada media hora hacia la ronda, cuando hacia la 1 o así, veo que el enfermo empieza a respirar con mucha dificultad. Oye, como ha cambiado la vida, me siento al lado de él, veo que está muy grave, voy al cuarto, cojo el libro de esos, recién salido del noviciado, este espíritu de favor que tienes, digo, voy a hacer la recomendación del alma. Veo como tengo grabado, que recuerdo todavía casi todo. Y empezaba así, dice, sal alma bendita de este cuerpo que Dios tu Padre te crió. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo te santificó. Y tenía páginas más en el libro acerca de la muerte,
terminé y sí, pues seguía con dificultad, seguía. Entonces metí la mano en el bolsillo derecho, fíjese cómo son las cosas, y tenía el rosario. El rosario. Sí, me pongo el rosario en mano derecha y con la mano izquierda tiene la mano, poco a poco, el Papa llega un momento, abre la boca y no se cierra. Está muerto, digo yo, para mí. Y hago las pruebas que yo conocía entonces, me voy al despacho, cojo un papel de fumar y una caja de cerillas. El papel de fumar, pongo la boca en la nariz, no se mueve, no había signos de vida. Pongo la cerilla, pues entonces yo me levanté y pedí a San Juan de Dios la gracia de que supiese imitar y que me diese fuerzas. Fíjese, era el primer muerto que yo veía. O sí que había visto gente, pero muerto de cerca así. Morir prácticamente en las manos. No había visto. Entonces el Señor me dio fuerzas porque el paciente estaba en la cama. Había 30 enfermos que estaban hechos, pero yo sentí como alguien como que se me tocase. Me dio esta tranquilidad. Primera vez que fui a la ropería, cogí la palangana, cogí el agua, lo lavé, después lo vestí y cuando había terminado todo, le di un beso y digo, ahora reza tú por mí como yo he rezado por ti. Terminado esto, avisé al cabo de signos que era un hermano, porque la casa es muy grande, estamos 8 hermanos de servicio de noche, pues visitando a los enfermos. Vino el hermano y ya lo ponía para la sepultura, ya lo preparado. Y este fue para mí el primer acto de hospitalidad, pero decía, responsable, como empezaba una nueva vida. Es decir, que fue una nueva vida a los 3-4 días prácticamente, ya un golpe directamente, un golpe de efecto. Exacto, sí. Y estuve allí poco tiempo porque a los 6 meses se abrió una casa para los jóvenes para hacer los estudios y a mí me llamaron para hacer los estudios a Barcelona. Entonces estuve en Barcelona del año 54 al año 60, entonces hice el bachillerato. Y el año 62 me mudé a Pamplona. Y el año 60, juntamente con 3 hermanos más, por la mañana supe mis hermanos vayan a Almacenes El Águila, es un almacén que había en Pamplona, en Barcelona, donde estaba la plaza Universidad. Después de almacenes, cómprese una ceja, el gorro que se llevaba entonces y una maleza. Fíjese cómo eran las cosas, compramos una maleta de cartón para los 3. Todo lo que llevamos, cambiamos y nos vamos, o sea, llevamos pues 1 kilo de ropa cada uno. Nos tratamos a Pamplona, en Pamplona estoy, como les digo, el año 60-62 y el 62 me regreso a Barcelona, pero ya tenía la nota de que iba a Barcelona para estudiar el ATIC, o sea, estudiar enfermería. Empezó en el 62, 63, 63, segundo y 65. Terminó la instituto y pasó como un año trabajando en el quirófano. Siempre he estado en el quirófano. Tarde, el padre provincial me llama y dice, hermano, pues ya sabe que se rumorea, se va a hacer un hospital de misiones en Cheromar. Dice, yo contaba con usted, a fulano, y contaba con usted también. ¿Qué me tiene que decir? Y le dije, padre, yo soy hijo de obediencia, acabo de profesar. Si usted ya me llevabas obediencia, sí, de un sitio exacto, sí, esa es la voluntad. Si usted me manda, es la voluntad del Señor la que va a cumplir. Pues cuando sé, ¿qué tiene pues? Padre dice, mis hermanos, en aquella época tenía 2 hermanas, las monjas, 2 estaban en Cuba. Y mi hermano Juan, el religioso, también estaba en Cuba. Y la tercera religiosa estaba en Wisconsin. Lo primero, en caso de gravedad de los padres, que permita venir para visitaros, cuente con ello. Bueno, y ya se preparó el viaje y el día 5 de enero de 1967 salimos de Barcelona para Madrid. Salimos hacia Dakar. El día 6 lo pasamos en Dakar para enlazar ya con Sierra Leona. Y el 7 por la mañana salimos de Dakar y llegamos ya al país, a Lundi, un aeropuerto internacional, pero un aeropuerto pequeñito por demás, de manera que los aviones tenían que poner las ruedas en una pista donde tenían los primeros 60 metros de hierro. Ahí le posamos las ruedas y así quedó todo por barro. Ahí nos estaba esperando el señor obispo. Saludamos a los hermanos que había ahí y por la tarde de Freetown, que era la capital donde tenían ellos la casa, vamos hacia McKinney, donde el obispo tenía su residencia. Y en el camino pasamos por donde iba a ser nuestro hospital, o sea, Lunsar.
El hospital no estaba construido. Estaba construido y lo iban religiosos, pero no tenía vida. Porque en el hospital, para que tenga vida, tiene que tener continuidad. Había un médico misionero, pero si hacía una hernia, una operación grave, todos los que iban al consultorio no podían, porque está la mañana ocupada. Y iba poca gente. Estamos 2 días en Maqueni y al tercer día ya regresamos a lo que va a ser un hospital, que es en Lusa, concretamente el barrio Mabasenes, que está a 1,5 millas del hospital. Y allí empieza mi trabajo ya como misionero. De entrada yo me encargo de la farmacia y del consultorio. Carecía de todos los medios. Sierra Leona no tiene ni una fábrica, no tiene nada. Todo el producto, todo es importado. De manera que para la medicina andamos muy mal y más muy cara. Tenía un hermano que él me preparaba las fórmulas, comprábamos la materia prima, o bien de España o bien de Europa, y yo preparaba más de 60 medicamentos. Preparaba para la piel de los niños, óxido de zinc, para la sarna, mucha sarna. Y después preparaba todo tipo de jarabe, preparaba medicina para las cosas. ¿Cuáles son las enfermedades más habituales allí? ¿Más graves? Sí, son las mismas de Europa, más allá, el cólera lo tenemos endémico. Agudizadas. Claro. Ahí siempre teníamos algunos con cólera. Y después tenemos muchas enfermedades de vientre, enfermedades por falta de alimentación. Y de higiene, ¿no? Exacto. El país es de los que más llueve en el mundo. Las lluvias en Sierra Leona son de abril hasta septiembre, y cae una cantidad inmensa de agua, de manera que son a 3.500 litros por metro cuadrado. Después llueve en el mes de enero y febrero, no cae una gota en todo el país. De aquí que el nombre de Sierra Leona posiblemente es porque las tormentas son tan fuertes y como cubriendo Freetown, hay unas montañas, como está aquí Murcia con respecto a la Virgen de Fuensanta, ahí tiene los montes lo mismo, como un muro, hace la sierra un muro. Sí. Y las tormentas son tan fuertes que como los truenos, como si fuese el rugido de un león, el nombre de Sierra Leona. Es decir, que ya tenemos a Jesús Goñi, que sale de su Pamplona, se va a Barcelona, va a Carabanchel, vuelve a Calafell, Barcelona, otra vez Pamplona y Sierra Leona. ¿Cuántos años en Sierra Leona? Como ATS, farmacéutico. Prácticamente estuve 30 años. Esto cuando venía de vacaciones a España unos meses, pero 30 años. Yo salí por la guerra. La guerra a mí me afectó mucho. 2 veces he salido por la guerra, porque salí de Sierra Leona juntamente con 90 religiosos más, por motivo de la guerra, lógicamente. Vine a España, estuve 6 meses y mi corazón estaba en volver a Sierra Leona. Vuelvo a Liberia, donde tenemos una casa también en Liberia, porque Liberia me queda próximo para ir a Sierra Leona. Estoy en Liberia y a los 6 meses estaré allí nuevamente la guerra en Liberia otra vez. No puedo más, una depresión, y los hermanos me sacaron el primer vuelo juntamente con 50 religiosos más. Y la salida es trágico, porque teníamos que, como era sin permiso la salida, a escondidas, prepararon en la Anunciatura donde aterrizar el helicóptero. Y los pilotos no se asusten si arde el suelo, porque el helicóptero tiene que aterrizar aquí y se caerán las hojas, se caerán las ramas secas de los árboles, pero no tengan miedo. Y estamos ya leccionados, un momento determinado viene el avión a ras del agua para que no lo viesen los rebeldes. Y en 3 minutos nos montamos todo. Y a mí me llamó mucho la atención la gente que tenía que defendernos los militares, nada más baja uno el fusil y en camino, pues si venía uno. Si alguno viene, y pensaba, qué barbaridad. Como si ella tenía que cumplir una misión. La persona que venía era un enemigo. Y aquel desaparecía. Y la misión era rescatarlos. Exacto, nosotros a los hermanos pero para sí, ves el efecto, ¿verdad? Cómo cumple esa gente, cumple su misión. Bueno, me trasladan en el helicóptero, voy nos trasladan hasta Las Palmas, y yo sentí de que es la vida religiosa. Yo me llevaba pues, quizás 2 kilos de peso, porque yo no me trasladaba, yo tenía mi casa. Y sin embargo había libaneses toda la vida trabajando ahí con los hijos, decía, una persona, una maleta, y los veía llorando, que tienen 2 o 3 maletas, ¿qué es lo que tiene que coger?
Y tuve poco tiempo, pues enseguida ya me trasladé a España. Y en España ya hice un año sabático. Después de un año sabático me manda ya a Jesús Abandonado, donde llevo ya a Murcia. Llevo 18 años, no, 14 años desde y 6 meses. 98 entre nosotros. Exactamente. Y un ATS que ha estado de farmacéutico, que ha estado de misionero, lleva 14 años en Jesús Abandonado, en la Casa Central aquí en Murcia, en el ropero. Exacto, en el ropero. Y eso se tiene que ser muy aburrido. Oh, no hay tiempo. No hay tiempo para aburrirse. Al principio, pues claro, Jesús Abandonado se fundó en 1992. No era conocido, y enseguida se abrieron las duchas, pero la gente iba muy poca gente. Y era tampoco la ayuda que tenía, que aún guardo un papel que ponía ducha y cambio de ropa. Quiere decir que ibais a tener ducha y tenía que dejar lo que había pasado. Lo que llevaba, y se llevaba ropa nueva. Exacto, hoy no sucede lo mismo. Venían pues, 5 o 6 y en una hora se terminaba. De manera que me daba tiempo que bajaba al comedor Jesús Abandonado y durante 5 años estuve trabajando dando la comida en Jesús Abandonado. Hoy día no es posible, pues la gente que viene al servicio de ropería es muy grande. Ten en cuenta que antes de ayer ya han pasado 200 personas. En 2 días 200 personas por el ropero. Exacto. Nos trae mucha ropa, hay que seleccionar, hay que tener todo por tallas, de manera que cuando entra para la ropa está todo clasificado, casillas, pantalón. Yo les invito, señores espectadores, a que pasen por Jesús Abandonado. Vean cómo se trata al transeúnte, cómo se trata a esa persona que está fuera de su hogar, desestructurado totalmente, pero pasen también a ver al hermano Jesús Goñi en su ropero. Lo tiene todo perfecto en su sitio, por talla, por tipo, por ropa. A mí eso me ha impresionado siempre. Pues, a mí me gustaría tenerlo mejor, pero hay tanto movimiento. Yo me paso, el día que menos son 8 horas trabajando. Quizás los domingos esté 6, pero más bien me paso 8, 9, 10 horas. Y como la madre de casa, no llego. No llego, siempre falta tiempo. El día es corto. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en Jesús Abandonado, en la casa, presidiendo? Tiene una capacidad para transeúntes que vienen a dormir de 150. Y lo tenemos todo ocupado. Es más, hay gente esperando para poder entrar. Y tenemos la residencia que está con 50 personas. Y a la hora de las comidas son 200 comidas que se hacen en casa. Pero pásmese que ahora Murcia también ha sentido como la condición que está actual en España. Que ahora se están dando las 300 comidas casi cada día. Sí, eso es lo de la comida, aparte que está en el mismo centro de la ciudad. Exacto, sí. Continuo. La comida la hacemos arriba en Jesús Abandonado y con coche se baja de esto. Pues entre desayuno, comida y cena, ambos lados, son 800 comidas al día. Al día. 800 comidas. Y hay un momento especial que me gusta a mí vivirlo siempre. En Jesús Abandonado celebramos la Navidad. Exacto, también. Sí. Pero se celebra un poquito temprano. Y además siempre en los últimos años, los 3 últimos obispos siempre han sido cercanos y han estado con vosotros acompañando y con los transeúntes. Porque celebramos Nochebuena a las 7 de la tarde, sí. Una Eucaristía de Nochebuena. Sí, pero mire, el señor obispo sabe que tiene múltiples ocupaciones y el día de Nochebuena la fiesta la celebra en la catedral. Y ten en cuenta que Jesús Abandonado es de la Iglesia y el obispo es su presidente. Claro, el obispo, como tiene mucho, él no puede asistir a las reuniones que hay, pero delega. De manera que Jesús Abandonado es un patronato. Exacto, es un patronato. Está el presidente, el vicepresidente y están los consejeros. Todos, por supuesto, servicio no cobran nada. Como los 170 voluntarios que tenemos, que no cobran nada. Gracias a estos voluntarios puede seguir adelante. ¿Y cuántos hermanos de San Juan de Dios? Estamos 4 hermanos de San Juan de Dios. Los 4 de 4 sitios distintos. Tenemos uno que es catalán, otro es aragonés, otro es de propio Murcia, aunque decía que es de Cartagena, y yo que soy de Pamplona. Pero lo importante no es el lugar de origen, sino el espíritu y el carisma de San Juan de Dios, de hospitalidad de un modo especial. Eso nos falta. Una de las cosas que pide el Señor es que no es parte de mí el afecto hacia las otras personas.
Porque los hermanos de San Juan de Dios no son sacerdotes. Mire, somos hermanos, pero tenemos sacerdotes. ¿Hay alguno? Sí, sí. Es decir, por las constituciones, la Iglesia permitió que por cada casa pudiese poner un sacerdote. Y tenemos, en mi provincia, aquí en España, para el gobierno, la orden tiene 3 provincias: Aragón, Castilla y Andalucía. Nosotros tenemos 12 sacerdotes. El actual general que tenemos es sacerdote. Este es de Navarra. Sí. Y cuéntanos alguna anécdota en esta casa o en tu vida que lo tengas como muy guardado ahí, como muy interiorizado. Lo que me sucedió el primer año de estar nosotros en el hospital de Sierra Leona. Unos van al hospital y quieren cruzarse rápido, otros están en el hospital y no se curan y vuelven al Brujo. Y sucedió que unos padres tenían un niño de 8 años. Él tenía una neumonía, lo llevaron al Brujo y no mejoraba. Del Brujo lo trajeron al hospital. El hospital con antibióticos y todo mejoró, pero el segundo día decayó de la salud. El hermano que estaba en el piso, este niño va a morir. Y le dice a la madre, mamá, a la enfermera, porque allí el problema es la lengua. Locos, mendicebro, mandingo, pero con la enfermera para decirle que a este niño lo voy a bautizar para que vaya con mi Dios. Y le doy consentimiento. Le bautiza y a las 2 horas el niño muere. Y la madre va, momo, en su dialecto, le da gracias al hermano. Bueno, será la costumbre de aquí, dice el hermano. Pero es aquí que por la tarde, cuando el padre viene a recoger el cadáver para llevar al niño, la esposa le dice lo que ha hecho el Masudé y los dos van a darle gracias al hermano. Claro, esto ya el Señor, lo lógico es que llore, pero no. Y entonces llama a la enfermera, dice, Melvis era la enfermera que hacía todo. ¿Qué pasa con esta familia? Que en vez de llorar me ven y me dan las gracias, que no creen al hijo. Y dice, no es esto. Decía, pasa que estos padres querían tanto al hijo que ofrecieron el alma al diablo para que el diablo le diese la vida al niño mientras ellos viviesen, para que le cuidase. Y ellos comprendieron que la acción que había hecho el hermano era superior a lo que ellos han hecho. Y ellos rompían esta promesa. Agradecidos a ellos. Así es. Otra anécdota voy a contarle, pecado. Yo estuve unos años trabajando en el hospital, pero había tanta necesidad que por las tardes cogía el coche, una enfermera y el abuelo, el chofer hacía las curas, hay mucha cura tropical, hay muchas llagas, muchas enfermedades, y la enfermera ponía las indicaciones y en el coche llevábamos 2 cajas con todo. Pasaba en la escuela, pasaba la visita médica, a lo mejor 100, 200, 300, 60 kilómetros, y todo yo que tenía fue el endoscopio. Y a veces te venía la madre, un niño pequeño, te pone la mesa y dice, el niño no está bueno. ¿Y qué vas a hacer? Poniendo, escuchar a ver lo que tenía y empíricamente pues darle lo conveniente. Y después pasamos unas cuantas horas, el pueblo agradecido preparaba arroz para nosotros, para eso. Como costumbre que era en África, en una fuente, preparaban para todos. Y el primer día, todos comían con las manos, comían en el mismo vaso, pero el tercer día, yo digo, Jesús, si el Señor te quiere, no te pasará nada. Y digo, voy a comer. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no encontraban una cuchara para darme a mí. Que no encontraron cuchara. No una cuchara. Y cuando una cuchara la limpian y en la misma fuente, ellos con la mano y la cuchara. Y en un cubo de agua, es que usaban para regar, para limpiar, ahí cogían el agua y con un vaso víamos los 12. Nunca estuve enfermo. Y se me quedaron otros escrúpulos. Yo no tengo escrúpulos. Y mire, dice que se me ha dado salud el Señor. Mire, dentro de 12 días cumplo 77 años. 77 y fuerte, 77, y con una memoria prodigiosa. No, eso no. Sobre todo para las cosas importantes. Son cosas que uno le impacta. Lo que ha quedado grabado. Pues Jesús, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia de vida, por animarnos a ser hospitalarios, porque creo que es necesario en este mundo de hoy día olvidarnos un poco de nosotros, salir más a acoger, a recibir al hermano, especialmente al hermano que hoy está muy, muy necesitado. Siempre lo ha estado, pero en estos tiempos de un modo especial. Y vosotros tenéis una tarea importantísima en los hospitales de San Juan de Dios, aquí en Jesús Abandonado, que es la cercanía de Dios a ese hermano, porque es un hermano nuestro. Exacto. Danos un mensaje. Así lo miramos. Danos un mensaje, que estamos en tiempos especiales de acogida y de amor. Bueno, pues nos acercamos a la Navidad,
es que se puede dejar un sitio para que el Señor venga a nosotros, que el Señor está con nosotros, sabremos amar al que tenemos enfrente. Que sepamos amar al que tengamos enfrente, porque Dios ha venido a nosotros. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Jesús. Encantado de haber estado hablando contigo, y hubiéramos tenido horas y horas para poder... Faltan experiencia, 30 años da para mucho. Da para Peligros 30 años de en Sierra Leona. Sí. Más, ¿cuántos años entonces son ya? ¿Cerca de 50 años? El año 54 me dieron este reloj por bodas de oro, pero yo 58 años, pero el año 50 salí de casa. Pues ya, fíjese, 50, 60 años. Pues ya son 58 años como hermano. Exacto, por ello consagrado a asistir al hermano, al prójimo. Y los que Dios quiera que sigas entre nosotros, o donde la orden te envíe a servir. La orden ya no me cambiará, porque somos San Juan de Dios, estamos en nuestras casas mientras nos valamos por sí mismos. O sea, yo estaré aquí en Jesús Manuel, si el Señor me da salud, hasta que no pueda. Si por cualquier circunstancia yo enfermase, entonces iría a Zaragoza, donde tuve una casa propia para a los hermanos que no se van por sí mismos. Es una bendición. Pues nada, que el Señor te siga dando fuerzas para estar entre nosotros sirviendo desde ese ropero, que es una atención especialísima para todos los necesitados. Pues señoras y señores, ha sido el testimonio del hermano Jesús Goñi, hermano de San Juan de Dios. Nos ha hablado del carisma y nos ha hablado de su propia vida. Que seamos también nosotros hospitalarios, acogedores de los hermanos que tenemos cerca y de aquellos que nos necesitan cada día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y hasta el próximo miércoles.